Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Estamos acercándonos al tema de la historia reciente de nuestro país, El Salvador. Después de haber hecho todo un recorrido que va desde los orígenes mismos de la vida humana al poblamiento de América, la historia de la conquista, la colonia y la independencia, estamos hoy en grado de hacer un acercamiento histórico al tema de la historia reciente de nuestro país. Este recorrido nos llevará por los siguientes hitos. En primer lugar, veremos la rebelión de Anastasio Aquino, después haremos un acercamiento al levantamiento del 1932, después de ello estudiaremos el tema de la guerra de las 100 horas con Honduras y finalizaremos con una aproximación a la guerra civil salvadoreña. Comencemos, por tanto, con la rebelión de Anastasio Aquino. Bienvenidos a este encuentro de hoy. La rebelión de Anastasio Aquino ocurre entre febrero y abril de 1833. Pero es necesario que entendamos el contexto. ¿Quién es Anastasio Aquino y cómo es que se da esta rebelión? Recordemos que hace apenas, en el 1821, se da el Acta de Independencia de El Salvador. Sin embargo, tal como hemos visto en el contenido anterior, la actual independencia, la real independencia y la creación del país como un país autónomo y soberano atravesará una serie de luchas, como lo tenemos en las luchas unionistas, por ejemplo, cuando el imperio de Iturbide de México quiso anexionar a todo Centroamérica a México. Luego, además, viene la conformación de la Federación Centroamericana y entonces hay una lucha por unir a toda la región. En medio de toda esta lucha, ¿quiénes son los menos favorecidos? Son obviamente los indígenas, son los pobres, que son la mano de obra para mantener todos los esfuerzos militares que se están haciendo en estas luchas. De hecho, uno de los contextos que vamos a ver en esta cuestión de la rebelión de Anastasio Aquino es justamente el tema de la explotación que sufren los indígenas trabajadores de la zona de los nonualcos. Toda esta región de Zacatecoluca, la zona de La Paz, es la región de los nonualcos, 7 pueblos nonualcos que constituyen esta herencia náhuatl que va evidentemente a poner de relieve las luchas, no solo las armadas que está llevando adelante las grandes élites, sino también la lucha campesina. En estas luchas campesinas surge la figura de Anastasio Aquino como caudillo, como libertador. Surge la figura de Anastasio Aquino como el hombre que va a guiar el ejército popular contra lo que está establecido de las élites militares, de las élites políticas de la época. Es así como en febrero de 1833, Anastasio Aquino, saliendo desde la zona de Zacatecoluca, pasando por Tecoluca, llega hasta San Vicente. Quizá para entender el porqué de la rebelión, hemos de comprender que el indígena es la mano de obra para los grandes hacendados. Apenas en el video anterior hemos estudiado el tema de las haciendas, cómo los grandes señores hacendados eran los dueños y señores de grandes porciones de tierra y a su cargo tenían un montón de indígenas que eran sus trabajadores. Estos colonos tenían que pagarle un tributo al señor hacendado. Obviamente se había alimentado todo un sentimiento de hastío. El hartazgo en la población era tan generalizado que a la mínima que se incendiara se creaba las condiciones propicias para una rebelión. En este sentido, Anastasio Aquino va a encarnar todo ese sentimiento de la población que llevará a que cuando entra a San Vicente, Anastasio Aquino es recibido con vítores, con gloria y es llevado a la población. Anastasio Aquino quería obviamente incendiar toda la ciudad de San Vicente. Sin embargo, hay mediaciones y termina coronándose como rey de los nonualcos en la iglesia El Pilar en San Vicente. La historia de Anastasio Aquino está plagada también con mucha leyenda. Hay cosas escritas y otras no. Entre ellas, por ejemplo, se le atribuye a Anastasio Aquino el decreto de Tepetitán, en el cual se establecen ciertos derechos y concesiones para la población indígena, incluyendo el tema de mujeres. Y digo incluyendo el tema de mujeres porque para la época, ni en el mundo occidental, es decir, ni en Europa, ni aquí en Latinoamérica, estaban concebidos los derechos para las mujeres. Y el decreto de Tepetitán de Anastasio Aquino es el primer decreto en su especie, en su tipo, que concibe el tema de los derechos hacia las mujeres. Entonces, Anastasio Aquino lleva adelante una rebelión.
Después es sofocada esta rebelión y Anastasio Aquino termina siendo decapitado. Su cabeza es expuesta, su cuerpo es expuesto, obviamente por la élite política y militar de la época, para sofocar los levantamientos de los indígenas. Sirva esto como contexto para que entendamos que en ese momento, 1833, ya hay unos intentos por la autonomía del país. Hay unos intentos desde abajo, desde la población que está cansada de la situación que viene viviendo, de la imposición española, de la imposición de las élites salvadoreñas, que van a terminar mancillando a los más necesitados, mancillando a los trabajadores y a los pobres. Anastasio Aquino encarna ese descontento de la población. El Salvador es un país que nace entre las rebeliones, entre las luchas, la lucha de clase y las desigualdades. Esto ha llevado consigo a la formación no solo de un resentimiento social por parte del pueblo en general, sino también a la explotación y a las grandes desigualdades que crea la brecha social que tenemos en nuestro país. Para entender esto, tenemos que dar un salto en la historia hasta 1880, 1882. En efecto, ¿qué pasó después de todo esto de la organización de los indígenas? En 1881 y 82 tenemos dos decretos que van a permitir la extinción de las tierras ejidales. En el contenido del tema anterior hemos explicado qué cosas son los ejidos. Recordémoslo brevemente. Eran tres las formas de tenencia de la tierra en la época de la colonia. Uno era la encomienda, dos los ejidos, tres las haciendas. Me quiero concentrar en los ejidos. Los ejidos era esta tierra rupestre, esta tierra limítrofe que quedaba fuera básicamente de las ciudades, esta tierra que le quedaba a los campesinos, a los indígenas. Era la tierra para los pobres, era la tierra comunal. No eran las grandes haciendas, no era de los grandes terratenientes, era la tierra de los pobres, era lo que les quedaba. Y en el video anterior hemos comentado cómo al pobre, al indígena, al nativo, le han expropiado lo que le es propio, le han quitado lo que le es propio y le han dejado la miseria. Pues bien, resulta que en 1881 se da todo un proceso para extinguirle esas tierras ejidales a los pobres. ¿Qué fue lo que pasó en 1881? Bien, hay un auge de los gobiernos liberales. Antes del 1880 hay un auge de los gobiernos liberales. Y si queremos entender esto como causa, hemos de saber que los gobiernos liberales le apuestan al tema del mercado, al tema de la exportación. Y es por ello que en la década del 1880 podemos decir que El Salvador se convierte en una república cafetalera. El modelo que se impone es el modelo monoagroexportador. El café como principal cultivo y además como principal producto de exportación. En consecuencia, ¿qué ocurre? Bueno, los principales terratenientes van haciéndose de las tierras. Las mejores tierras van pasando a manos de los terratenientes. Ahora, en El Salvador las políticas normalmente han tenido que ver con beneficiar a los más ricos. Esto mismo ocurre en 1881, cuando en el 81 y 82 se dan decretos por los cuales se comienza a expropiar a los campesinos de sus tierras, es decir, quitarles las tierras. Tanto que, según el decreto de 1882, se le concedía el poder a las alcaldías para poder hacer las actas, las escrituras, por los cuales un señor terrateniente le compraba la tierra a los pobres y los pobres se quedaban sin nada. Entender esto nos va a permitir después comprender mejor qué fue lo que pasó en el levantamiento de 1932. Primero veamos qué estaba pasando en estos decretos. Resulta que por medio de los decretos del 81 y del 82 se le permitía a los gobiernos municipales, a los terratenientes, expropiar a los indígenas, a los campesinos de sus tierras. ¿Y para qué? ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era convertir a todo El Salvador en una república cafetalera, es decir, todas las tierras cultivadas con café. Ahora, esto además traía consigo la necesidad de mantener unas relaciones laborales de mano de obra barata. Y por ello, a este modelo agroexportador, con estos decretos de extinción de la tierra, además vienen también unos decretos que aseguraban que el campesino trabajara para el terrateniente. Espero que en este momento estemos pensando cuáles son las causas que van a llevar después al levantamiento del 1932, el levantamiento campesino en Occidente que veremos después.
Pero en efecto, aquí tenemos la raíz del problema. Ya el campesino viene de todo un proceso en el tiempo de la colonia en el cual le han quitado lo que tenía. Y de pronto viene un decreto liberal bajo un modelo monoagroexportador que hace que los terratenientes sean dueños de básicamente el 40% de nuestro país, de las mejores tierras de Occidente, y los campesinos son sometidos además por fuerza a trabajar mano de obra barata para enriquecer a los grandes terratenientes. Entonces se establece este modelo cafetalero en nuestro país, se garantiza y se amplía la producción del café y además se establecen fuerzas del orden para dar cumplimiento a las normas. Así se constituyó la Policía Rural en 1889, la Guardia Nacional en 1912 y al mismo tiempo se prohibió que los trabajadores agrícolas se organizaran. Este último detalle es de particular importancia porque el trabajador, además de que le han expropiado sus tierras, además de que le pagan una miseria por su trabajo, además de que le han sometido básicamente obligar a trabajar para el terrateniente, no puede organizarse para defender sus derechos. Y esto será un proceso que va desde 1989 básicamente hasta 1929. Hay 20 años básicamente de hartazgo en el cual la población está sufriendo todas las consecuencias de la implementación de la República Cafetalera. Este es el contexto que va a dar origen al levantamiento del 32. A esto hay que sumarle un par de elementos más. El levantamiento del 32. En 1929 tenemos la crisis mundial, la gran caída de la bolsa de valores. Es una crisis económica mundial. Esa crisis económica mundial tiene repercusiones también aquí en El Salvador. ¿Pero por qué? Esa crisis se está dando en Europa. ¿Por qué motivo está teniendo repercusiones también aquí en El Salvador? Resulta que la crisis del 29 pone en jaque los modelos económicos y por tanto El Salvador entra en crisis económica y el modelo agroexportador, es decir, ese modelo económico fundado en las exportaciones, también se viene a menos, se viene abajo y se reencrudece todavía más la débil relación que ya existía en el ámbito social. Es decir, los trabajadores seguirán siendo más pobres y los ricos obviamente tendrán que contener la situación para no verse mutilados en sus riquezas. Entonces, en 1932, ¿qué ocurrió? La noche del 22 de enero de 1932, los campesinos de la zona occidental de nuestro país se organizado ya porque en el gobierno de Pío Romero Bosque, el presidente Pío Romero Bosque, que había precedido el gobierno del general Martínez, se permite de algún modo la organización de las personas, permite una cierta democracia. De hecho, hagamos un pasito atrás. Desde 1881 hasta 1931, El Salvador es gobernado por las famosas familias salvadoreñas, estas 14 familias que ponen y quitan a presidentes. Entonces, cuando Pío Romero Bosque llega a la presidencia justo antes del general Maximiliano Hernández Martínez, Pío Romero Bosque permite de algún modo una cierta democracia y permite que la gente se organice. Entonces, cuando llegamos al 32, las personas ya están de algún modo organizadas. Además a esto hay que agregarle que surge también el Partido Comunista con Farabundo Martí a la cabeza. Dicho sea de paso y para nuestra cultura general, cuando nosotros leemos el FMLN como partido político, su nombre se inspira justamente en Farabundo Martí, que es el fundador del Partido Comunista aquí en El Salvador. Y bueno, tenemos otros dirigentes como Feliciano Ama, por ejemplo, en el occidente, dirigentes campesinos. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el 32? Resulta que en 1931, en diciembre, el general Hernández Martínez sube al poder, acusado de fraude, todo lo que usted guste. Entonces, en el 31 sube al poder. En el 32, las personas organizadas en enero ya van a la lucha y quieren tomarse la administración de la zona occidental en las fincas, en las municipalidades, etc. No nos imaginemos un ejército campesino con armas balísticas. No, pensemos en campesinos con su piocha, con su pala, con su cuma, su machete, yendo a tomar justicia por sus manos. Es el hartazgo de la población
que exige ser respondido. Entonces, ¿qué hace el general Martínez? El general Martínez envía al ejército, a la policía, a la guardia, envía incluso a las fuerzas de seguridad privada para reprimir el levantamiento campesino del 32. En 1932 se habla de la matanza que va entre 4.000 y 30.000 indígenas asesinados en este levantamiento campesino. Ojo, el 32 es fundamental para entender la cultura o falta de cultura en nuestro país. En el 32, como diría Roque Dalton, nacimos medio muertos, porque los que quedaron fueron tan pocos indígenas que quedarán con miedo. Ya veremos a continuación, de hecho, cuáles son las consecuencias de este etnocidio. Justamente se habla del más grande etnocidio aquí en la región latinoamericana en la época moderna, la matanza de 1932. Entonces, el levantamiento del 32 va a tener lugar en el occidente del país. Son distintos pueblos, de hecho tenemos Izalco, Nahuizalco, Huayúa, Tacuba, Aguachapán, que son las principales sedes donde se da el levantamiento campesino. ¿Cuáles son las consecuencias que trae este levantamiento campesino? Vamos a ver algunas de ellas. Aquí tenemos en pantalla al general Martínez y tenemos un poco la guardia que es enviada para reprimir a los campesinos del 32. Bueno, en primer lugar se da la supresión de la identidad indígena y quisiera que pongamos particular atención a esto porque en esta unidad 1 nosotros estamos estudiando el tema de la cultura. Cuando nosotros nos preguntamos por qué motivo nosotros no hablamos náhuatl, hemos de recordar que en el 32 los indígenas fueron reprimidos y a partir de allí comienzan políticas gubernamentales por eliminar todo rasgo indígena, tanto que se tiene que eliminar hablar náhuatl, se tiene que eliminar el vestir como indígena. Nosotros ahora, con esta cultura de la rapidez en la que vivimos, con esta cultura tan globalizada en la que estamos, nosotros no vestimos con rasgos identitarios nuestros. Entonces, todo esto viene desde el 32. La música incluso, la música tiene un cambio, se pasa de la música indígena autóctona a otras expresiones musicales con influencia europea. De hecho, el general Martínez encarga explícitamente la creación de nuevas formas musicales de influencia europea. Las tradiciones, la misma cosmovisión de las personas comienza a cambiar. Hay una supresión de lo indígena. Además, se le apuesta al blanqueamiento y al mestizaje. ¿Qué es el blanqueamiento y mestizaje? Es esa idea de que lo blanco es lo mejor. Tanto que entre nosotros como salvadoreños, cuando queremos decir a una persona que es carente de educación o que es rudo o que es burdo o que actúa de modo bruto, decimos sos indio. Lo indio pasó a tener una connotación peyorativa. Justo las políticas del 32. Creo yo que aquí en este punto estamos haciendo análisis de la realidad. Como alumnos, como estudiantes de realidad nacional, debemos recordar que la identidad cultural va fraguada en respeto a la identidad de los pueblos. Y aquí, insisto lo que dice Roque Dalton, nacimos medio muertos, porque lo que quedó de indígenas y campesinos del 32 en la zona occidental quedaron con miedo. No podían hablar su propia lengua, no podían vestir sus propias indumentarias, no podían sonar su propia música, cultivar sus propias tradiciones y mucho menos su propia cosmovisión. Por cosmovisión entiéndase la idea de mundo, cómo veía el mundo el indígena. Hay una supresión de todo lo que es indígena y se da una priorización al blanqueamiento y al mestizaje. Además, el general Martínez prohibió toda forma de oposición política organizada. Ya nadie podía organizarse, olvídense de sindicatos, olvídense de organización social, porque en efecto no podía darse más este tipo de levantamientos que en el 32 toma todo el occidente del país. Finalmente, los líderes de la insurrección, que incluía Agustín Farabundo Martí y Feliciano Ama, fueron capturados y ejecutados por mandato del general Martínez. Esta es la situación del 32. El 32, insisto, es fundamental para entender nuestra cultura o la carencia de ella, para entender la identidad o la falta de identidad de la cultura salvadoreña. En el 32 nacimos medio muertos, dice Roque Dalton. Entonces, estas son algunas de las consecuencias que tenemos. Entender el 32 implica entender una variedad de factores, desde los factores internacionales como la crisis del 29 hasta los factores locales como la explotación que vivían los indígenas y campesinos de nuestra región.
Si nos preguntamos, ¿y por qué el levantamiento se dio precisamente en el occidente y no en otra parte del país? La respuesta es, porque en el occidente del país tenemos la zona cafetalera. Recordemos qué estaba pasando desde 1881 y 82. Los decretos de expropiación de las tierras ejidales. Les han quitado la tierra. Los campesinos, los indígenas, obviamente ya están contra la espada y la pared, ya están azorados por tanta situación de explotación. El levantamiento campesino de esa época fue propicio para manifestar el malestar de la población en general. Segundo evento. Pasamos entonces ahora a ver nuestro tercer evento, la Guerra de las 100 Horas de 1969 con Honduras. Esta guerra normalmente se le suele llamar como la guerra del fútbol. ¿Pero por qué? Porque hay un contexto. Resulta que en el 69, simultáneamente a la realización de los Juegos de eliminación para la clasificación del Mundial de Fútbol en México del 70, se estaba implementando en Honduras la ley de reforma agraria. Ojo con esto. A menudo en lecturas peregrinas se suele decir la guerra del fútbol, que la guerra con Honduras, la guerra de las 100 horas, fue la guerra del fútbol. ¿Cuál es la razón real, principal de la guerra con Honduras? Bueno, es la ley de reforma agraria en Honduras. ¿Qué decía esta ley? En primer lugar, hemos de tener en cuenta que se habla de entre 150,000 y 300,000 salvadoreños que debido a la precariedad que viene desde 1932 a 1960, estos 30 años de dictaduras militares, juntas y todo esto que tenemos del militarismo en gobierno, se va ampliando todavía más la brecha de exclusión social. Y al agudizarse esta brecha de exclusión social, los campesinos tienen que vérselas cómo se las arreglan para poder tener siempre algo que comer. Entonces, muchos salvadoreños han migrado a Honduras, se han ido a Honduras y en Honduras se han establecido ocupando tierras de modo ilegal, hay que decirlo. Han ocupado tierras hondureñas. Entonces, en el 69, Honduras da paso a una ley de reforma agraria y según esa ley, únicamente serían beneficiarios aquellos que fueran hondureños por nacimiento. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Todos aquellos salvadoreños que estaban ocupando tierra hondureña de modo ilegal tenían que ser expulsados de esas tierras. Ahora, sobre la guerra con Honduras hay un exacerbo general porque se da primero la ruptura diplomática entre ambos países y el ataque bélico del Salvador a Honduras el 14 y 15 de julio de 1969. El Salvador ataca a Honduras. Ahora, ¿pero por qué? Bueno, en primer lugar, los medios de comunicación han exacerbado el ánimo de las dos naciones. Se habla de los vejámenes que los hondureños hacen contra salvadoreños. Y en Honduras se habla de toda la guerra y se habla de todo lo que El Salvador quiere hacer contra Honduras. Entonces, hay una lucha mediática. Hay una exacerbación de los ánimos de modo mediático. Entonces, al final, El Salvador decide emprender este conflicto bélico, 100 horas de conflicto, y El Salvador comienza a avanzar en territorio hondureño con sus tropas. El Salvador, para esta época, ya tenía un ejército mejor establecido que Honduras. Entonces, Honduras, hay un momento en el que se tienen que sentar para hacer un tratado de paz. El tratado de paz no es de inmediato. Incluso para El Salvador le ha costado kilómetros incluso de territorio. Entonces, ¿qué ocurrió con esta guerra de las 100 horas? Bueno, cuando se da todo el tema de guerra de 100 horas, salvadoreños se ven expulsados otra vez hacia El Salvador, de Honduras hacia El Salvador. Hay justificaciones. Honduras habla de una invasión. El Salvador habla de una legítima defensa de los derechos de los salvadoreños que viven allá en Honduras. Entonces, hay razones de ambos bandos para sostener el conflicto. Sin embargo, esto aumenta la rivalidad entre las dos naciones y al final se realizó un acuerdo por la paz en 1980 y El Salvador terminó perdiendo 287 kilómetros de territorio y además esto ayudó, o mejor dicho, propició la modernización de las tropas salvadoreñas. ¿Cuál es la causa real que dio paso a la guerra con Honduras entonces? No es guerra del fútbol, es una guerra por El Salvador, su postura oficial dijo, por defender los intereses de los salvadoreños que estaban en Honduras. Honduras, por su parte, dice, tengo una ley de reforma agraria y según esta ley, únicamente los hondureños por nacimiento pueden usufructar las tierras de Honduras. Entonces, más de 150,000 salvadoreños
se ven retornados a El Salvador. ¿Cuál es la consecuencia de este retorno? Se aumenta todavía la exclusión social. ¿Por qué? ¿Dónde vas a ubicar 150,000 salvadoreños retornados que necesitan trabajar? Entonces, el 69 nos va a dar razón para que entendamos qué pasó 10 años después, 1979-1980, la Guerra Civil Salvadoreña. Cuando este conflicto con Honduras da como resultado el retorno de más de 150,000 salvadoreños, obviamente estos salvadoreños tienen hambre, tienen necesidad de trabajar y en El Salvador no encuentran las condiciones propicias para el trabajo. Es así como llegamos a nuestro último hito que veremos hoy en esta clase, la Guerra Civil Salvadoreña. Se suele datar de 1980 a 1992, pero hemos de entender que la Guerra Civil Salvadoreña la debemos ver desde múltiples factores, desde múltiples escenarios. Por ejemplo, si nosotros lo vemos como un proceso, que lo es, como un proceso, hemos de encontrar las causas. Ya las veremos, están las causas. Pero si nosotros lo vemos como los actores sociales, ¿quiénes son los actores que confluyeron en esta guerra? Hemos de ver la formación de los bloques de resistencia popular y por otra parte la respuesta de las Fuerzas Armadas. Y si lo queremos ver desde el inicio de los conflictos bélicos, es decir, desde el momento en el que se disparan las primeras balas, hay distintos momentos para datar esta guerra. Lo que sí es cierto es que de 1980 a 1991, al 89 para ser específicos, tenemos una lucha armada sangrienta, cruenta, fratricida aquí en nuestro país. Veamos un poco las causas. ¿Por qué se dio la Guerra Civil Salvadoreña? Las causas son multifactoriales. Por una parte tenemos las desigualdades sociales de las que ya hemos hablado. Las desigualdades sociales que se van alimentando de estas luchas de clases sociales donde los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Además, si preguntamos a los que vivieron el tiempo de guerra en los cantones, en las comunidades rurales, no tenían acceso ni a la educación, ni a vivienda digna, ni mucho menos a salud, ni mucho menos a condiciones de vida social que les permitiera un auténtico desarrollo. Por otra parte, hay exclusión política y represión de las clases campesinas, de la clase obrera, de las clases menos favorecidas. Además, la intervención extranjera. Y sobre este aspecto, si queremos entender el sentido macro de la Guerra Civil Salvadoreña, esta va entendida en el contexto de la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, termina en 1945, en 1946 son los juicios de Nuremberg en Alemania. Entonces, Europa termina su Segunda Guerra Mundial. ¿Y el mundo qué pasó? A partir del 46 comienza la Guerra Fría, un largo periodo que algunos lo incluyen hasta 1992 también, en el que la guerra no se da ni en Europa ni en Estados Unidos, sino más bien en los países de la periferia. Y así encontramos, por ejemplo, la guerra de Vietnam. Encontramos, por ejemplo, la guerra de guerrillas aquí en Latinoamérica, en la que está incluida la guerra con la guerrilla aquí en El Salvador. ¿Quiénes estaban enfrentados en la Guerra Fría? Los dos grandes bloques que intentaban dominar el mundo. Por una parte, está el bloque occidental liderado por Estados Unidos, que intentaba imponerse en el mundo con el capitalismo, con esta visión capitalista liberal de la vida y del mundo en general. Por otra parte, está el bloque oriental, con la Unión de Repúblicas Soviéticas, que intentaban imponer también en el mundo el sistema socialista. Entonces, son dos bloques ideológicos que están contraponiéndose en el mundo y quieren hacerse del dominio del mundo. Quieren hacerse del dominio de América, del dominio de Asia, quieren hacerse del dominio. ¿Qué hay detrás de todo esto? Un dominio económico. Quien domina las aguas del mar, domina el tránsito del comercio. Entonces, hay una lucha por la intervención extranjera. Aquí en El Salvador específicamente, hay una lucha por detener el avance del socialismo. ¿Quién quiere detener el avance del socialismo? Estados Unidos. Y por eso comienza la Alianza por el Progreso, por ejemplo, para ayudar a la población salvadoreña a cambio de detener los avances del socialismo. El socialismo, por su parte, viene apoyado por la Unión de Repúblicas Soviéticas y toda la izquierda del momento. La Guerra Fría, por tanto, es una guerra ideológica, también es una guerra armamentística e incluso una guerra espacial. Tanto que en ese contexto de la Guerra Fría es que el ser humano es llevado hasta la Luna. Entonces,
en El Salvador, ¿qué está ocurriendo? Las desigualdades sociales son caldo de cultivo para que puedan crecer y acrecentarse los grupos organizados. Incluso aquí en El Salvador y en toda Latinoamérica se da la teología de la liberación en términos religiosos. En términos religiosos hay dos grandes bandos. Por una parte, viene todo el sectarismo de parte de Estados Unidos como un modo para contener, a partir desde la ideología religiosa, contener los avances del socialismo. Entonces se fundan un montón de sectas aquí en El Salvador que pretenden establecerse como un bastión político contra los avances del socialismo. Pero por otra parte, tenemos también una visión de la teología católica, la teología de la liberación para todo Sudamérica, que va a pretender organizar a las sociedades, organizar sobre todo a las personas más pobres y necesitadas para que puedan defenderse en rigor de justicia por el reino. Entonces, todos estos son factores que van a incidir para que se dé la guerra civil salvadoreña. Además, nosotros, El Salvador, viene de una historia política y militar de años. Lo hemos visto, por ejemplo, en 1932. Entonces, las organizaciones populares se van a fraguar. Grupos de estudiantes se organizan, grupos de poblaciones rurales se organizan. Y todos estos obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales hacen una conformación tan agresiva que terminará constituyéndose después de los acuerdos políticos por la paz, en un partido político. Pero para la década de los 80 se organizaron en un frente común más amplio, el FMLN. Por su parte, ¿el Estado cómo responde? El Estado responde obviamente con la represión. Las fuerzas militares, la Fuerza Armada Militar de nuestro país responde con la represión a estos grupos guerrilleros. Y se da la sublevación, se dan los levantamientos, etc. No vamos a entrar en el detalle de cada una de las cosas que pasaron durante la guerra. Creo que tenemos suficiente literatura para ello. Pero sí me gustaría mencionar algunos hechos relevantes que son caldo de cultivo para mantener el ambiente bélico que predomina en esa década de 1980. Entre ellos, por ejemplo, el 24 de marzo de 1980 es asesinado Monseñor Romero, el arzobispo de San Salvador, que en su discurso defiende la justicia, defiende a los trabajadores, defiende a los pobres y es un acérrimo crítico de la situación de gobierno. Es asesinado por el ejército, por las Fuerzas Armadas, obviamente, en 1980, un escuadrón de la muerte. Después, el 10 de enero de 1981, el FMLN, eso que hemos visto con anterioridad, esa agrupación de todas estas fuerzas populares en un solo bloque, que es el FMLN, lanza la ofensiva general, que pretendían hacerse del gobierno. Sin embargo, fue fallida y sí, hubo mucha guerra, hubo muchos muertos y todo, pero no pudieron hacerse del gobierno. Después, del 10 al 13 de diciembre, se da la masacre en el Mozote, en Morazán. De hecho, esta es una de las grandes masacres de los tiempos modernos aquí en Latinoamérica y justamente se dio aquí en El Salvador. El ejército masacra mujeres, niños, muchos niños en el Mozote, en Morazán, a cargo del general Monterrosa. Después de esto tenemos en 1984, Napoleón Duarte es elegido como presidente, asume la presidencia del país y en el 89 la asume Alfredo Cristiani. Aquí ya comienza a darse los diálogos por la paz. Se dan cuenta que es imposible sostener una cuestión bélica por todo el tiempo. Estados Unidos manda mucho dinero para El Salvador en tema de soporte a las Fuerzas Armadas. Luego los bloques populares se organizan y siguen las guerras de guerrillas que son trasladadas también al ámbito urbano. El 11 de noviembre de 1989, de hecho, el FMLN lanza su ofensiva hasta el tope. Con esta ofensiva, la guerra es llevada a la zona urbana. Es sacada de los montes, la guerrilla normalmente estaba en los montes, y de pronto, en 1989, la guerra es llevada a la ciudad. En este contexto, de hecho, también, el 16 de diciembre de 1989, el ejército salvadoreño cometió la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA, donde asesinaron a unos sacerdotes españoles que, dicho sea de paso, hoy día están todos los procesos de juicio contra algunos militares salvadoreños participantes de esta masacre. Estos son algunos datos que nos dan una idea. No podemos nosotros solo ponernos de un lado de la historia y decir, solo los guerrilleros hicieron la matanza aquí en el país o solo los militares lo hicieron. No, si se fijan,
Aquí en esta línea de tiempo tenemos hechos de masacres que vienen tanto del ejército, de los militares salvadoreños, como de la guerrilla salvadoreña. Hay masacres a lo largo y ancho de todo el país, hay tomas, hay rehenes, hay asesinatos, hay de todo en esta época. Es la época turbulenta que para poder tener una mejor lectura no alcanzan los minutos que tenemos de esta exposición. Finalmente, ¿cuál fue la salida a este tema de la guerra? Fueron los acuerdos políticos por la paz firmados el 19 de enero de 1992 en Chapultepec, México. Esto permitió la creación de una Policía Nacional Civil, un enfoque de derechos humanos para los militares, además el FMLN que vimos que fue la agrupación de todos estos pequeños grupos guerrilleros agrupados en un frente más amplio, se convierte en partido político. Y de 1992 hasta la fecha tenemos una historia siempre violenta, pero mediada por algunos acuerdos. Esto es lo que ha vivido El Salvador. Si hacemos un poco de memoria, los últimos 200 años del Salvador, bueno, mejor dicho, la historia del Salvador desde la conquista es una historia violenta, una historia de desigualdades, una historia de guerras, una historia de lucha social por consolidar las estructuras sociales que tenemos en nuestro país. Por tanto, la historia reciente nos debe permitir a nosotros dar cuenta de la identidad que tenemos, que el pasado no nos mantenga anclados, pero que no olvidemos atrás. Ojo, la memoria genera identidad. Ver todos estos datos, ver todos estos hechos, nos permiten fraguar la identidad del salvadoreño. No podemos olvidar el pasado, porque sobre la base del pasado se construye la identidad del presente. Hasta aquí este recorrido por la historia de Realidad Nacional.